Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre la parábola del sembrador. Tomado del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca, y ya en el mar se sentó. Y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas, y les decía instruyéndolos. Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó, y por falta de raíz, se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron, y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió, ¿no entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra, enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en su ministerio público. Él sigue anunciando el reino de Dios, y esto, como lo hemos visto antes, a través del ministerio de predicación y el ministerio de sanación. Y ahora Jesús va a iniciar este ciclo parabólico. Jesús nos va a mostrar los misterios del reino a través de las parábolas. Y empezamos con la parábola del sembrador. Nos dice la palabra que en aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar, y que al enseñar acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca, y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Jesús les enseñaba muchas cosas con parábolas, y les instruye sobre la parábola del sembrador. Aquí hay un detalle muy importante, queridos hermanos. La enseñanza de Jesús se da en la barca, y este es un signo muy expresivo, porque con eso se nos marca que la enseñanza de Jesús, la predicación de Jesús, se da en la barca, y la barca es la figura de la iglesia, y esto se da dentro del mar. El mar es el mundo. Es muy importante, queridos hermanos, lo que nos está revelando la palabra de Dios,
Jesús es el enviado del Padre, es el Hijo de Dios, y Él viene a este mundo para enseñarnos la palabra de Dios, que es el mismo. Y este ministerio de predicación sigue dándose en el mundo porque Jesús enseña su palabra desde la barca de la iglesia. Y este ejemplo de Jesús también nos ha de motivar a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos sido consagrados por Cristo en el bautismo para ser profetas, anunciadores de su reino. Y esto también lo hacemos en el mundo. Como ya Jesús lo dirá en otra ocasión, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Por eso también nosotros como iglesia, comunidad de bautizados, comunidad de fe, también hemos de anunciar la palabra de Dios con el testimonio de nuestra vida, y esto en medio del mundo, en medio de este mar que a veces tiene sus agitaciones y tempestades. Por eso nosotros estamos llamados también a seguir el ejemplo de Jesús, a anunciar su palabra, y esto estando en comunión con la iglesia, con la fe en Jesús, transmitiendo su enseñanza. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor también nos conceda a nosotros ese vínculo con la iglesia, de que abramos el corazón a la enseñanza de Jesús, que nos viene por la predicación apostólica hasta nuestros días, y que acogiendo esta enseñanza de Jesús, también nosotros sigamos anunciando la palabra con el testimonio de nuestra vida en medio de este mundo, pues estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. En segundo lugar, queridos hermanos, en medio de la parábola del sembrador, yo quisiera hoy centrarme en el poder de la semilla. La semilla es la palabra de Dios, la semilla es Cristo mismo, la semilla es aquella palabra que el Padre siembra en el mundo, siembra en el corazón de cada uno de nosotros. Esta semilla tiene un poder secreto, un poder oculto, el poder dinámico de la palabra se da en el secreto de nuestro corazón. Y en esto, queridos hermanos, podemos ver, por decirlo así, esta ilusión de Dios, de que esta palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón, este Jesús que quiere hacer morada en cada uno de nosotros, quiere desplegar todo su dinamismo, toda su fuerza transformadora, para que nosotros vivamos en esa libertad de los hijos de Dios y seamos los ciudadanos del reino. Y en ese sentido, queridos hermanos, hemos de tener un corazón agradecido, pues el Señor, como vemos en la parábola, siembra en todas partes. Y aquí podemos ver la generosidad de Dios. Él quiere desplegar su amor y su misericordia en cada uno de nosotros. Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor un corazón agradecido, para que al contemplar su generosidad, también nosotros seamos generosos con la respuesta. Toda la palabra de Jesús requiere una respuesta, pues que también contemplemos este poder dinámico de la palabra de Dios. Ella actúa en el secreto de nuestro corazón si nosotros le dejamos actuar. Que al acoger pues esta palabra de Dios en nuestro corazón, podamos dejarnos transformar por ella, para que así podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y un último detalle, ya que Jesús hoy explica la parábola, quisiera centrarme en el sentido de las parábolas. Las parábolas tienen un carácter profético. ¿Por qué? Porque anuncian el reino de Dios, pero también denuncian nuestro pecado. Denuncian nuestra indiferencia o nuestra dureza de corazón. También denuncia que muchas veces acogemos la palabra desde la emoción y no desde esta fe que es convicción, que es confianza en Dios, el abandonarnos en sus manos. Y este carácter de la palabra también se manifiesta justamente en ello, en los tipos de terreno, pues se nos presentan diversidad de terrenos, y ello simboliza las muchas excusas que nosotros ponemos para no acoger la palabra del Señor, para rechazarla, para ser indiferentes a ella. Y lamentablemente la excusa, el rechazo o la indiferencia hacen que acojamos la palabra, pero que nos resistamos a su dinamismo transformador. La palabra quiere convertirnos a Dios, quiere volcarnos a ese amor y esa misericordia. Quiere hacernos experimentar ese amor y misericordia de Dios para nosotros volcarnos en ese amor y misericordia y ser amorosos y misericordiosos con los demás. Por eso Jesús solamente nos dice ese terreno que acoge la palabra es el terreno generoso. También aquí se revela el carácter profético, la palabra no solo rechazada por un lado, sino la palabra acogida con humildad, con sencillez. ¿Y qué significa acoger la palabra con sencillez, con humildad? Significa ponerla en práctica, es decir, que esa palabra va a ser norma de nuestra vida. Si nosotros guardamos su palabra, la cuidamos en nosotros, entonces vamos a producir los frutos de las buenas obras, obras de misericordia, para manifestar ese amor de Dios a todos nuestros hermanos. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda un corazón dócil para acoger su palabra, para que así, dejando de lado nuestras excusas, nuestro rechazo o nuestra indiferencia, la acojamos en nuestro corazón y ella pueda producir en nosotros esos frutos de misericordia, o 30, o 60, o 100 por uno.
Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos sigues instruyendo en los misterios del reino. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que nos concedas esa hambre y sed para escuchar tu palabra, esa palabra que se nos anuncia desde la iglesia, pues tu enseñanza la impartes desde allí, desde la barca, en medio del mundo, pues que también nosotros, contemplando tu ejemplo, acogiendo la palabra en nuestro corazón, la pongamos en práctica con el testimonio de nuestra vida, y ello en medio de este mundo, en el mar de este mundo, donde a veces hay agitaciones y tempestades. Pues haznos, Jesús, luz del mundo y sal de la tierra, para que así tu enseñanza sea anunciada a muchos hermanos nuestros que aún no te conocen. En segundo lugar, Jesús, te damos gracias por tu generosidad, por esa generosidad de tu Padre. Él te ha enviado a este mundo para redimirnos, para salvarnos, para que conozcamos los misterios del reino, que a contemplar esa siembra generosa en todo tipo de terreno, nosotros procuremos trabajar nuestro terreno para que la palabra transforme nuestro corazón, y a contemplar tu generosidad, también nosotros, Jesús, seamos generosos con nuestra respuesta. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas diligencia para vivir tu palabra, que al acoger ese sentido profético de las parábolas, pues denuncian nuestra incredulidad, nuestra indiferencia, nuestro rechazo, pero que también anuncia el reino de Dios, podamos disipar toda indiferencia, todo rechazo, para que así podamos acogerte, palabra de Dios, con mucha alegría en nuestro corazón. Que no tengamos un corazón duro, Jesús, que no respondamos de nuestras emociones, despójanos de los deseos de bienes materiales, para que así la única norma de nuestra vida sea tu palabra, que acogiéndola y poniéndola en práctica podamos producir los frutos de misericordia en favor de nuestros hermanos, que siendo dóciles a tu palabra podamos producir el 30 o el 60 o el 100 por uno. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.